Buenas, mi nombre es Luis Javier García Infante, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Santiago, y le estaré hablando sobre el aparato reproductor femenino masculino. Sin más preámbulo, iniciaré hablándole sobre el femenino. Este es un conjunto de órganos encargado de la procreación. En la mujer, este aparato aporta lo que es el óvulo. El aparato reproductor femenino está compuesto por genitales internos y genitales externos. Los genitales internos están localizados en la pelvis, mientras que las estructuras genitales externas están ubicadas en la parte anterior del perineo y en el conjunto reciben el nombre de vulva. Los genitales internos tenemos el ovario, la trompa uterina o de falopio, útero, vagina. Mientras que los genitales externos tenemos la vulva, las glándulas mamarias. Dentro de la vulva tenemos el clítoris, labios mayores, labios menores y vestíbulo. Las funciones de este aparato son producir los gametos femeninos, los óvulos, por el proceso de ovogénesis, recibir los gametos masculinos, los espermatozoides, proporcionar un medio adecuado para la fecundación de los óvulos, de los espermatozoides y para el desarrollo del feto, establecer un mecanismo para la expulsión del feto desarrollado hacia el medio externo y por último, y no menos importante, nutrir al recién nacido. El ovario. Son glándulas dobles o mixtas, ya que producen secreciones tanto exócrinas, citógenas como endócrinas. Son cuerpos ovoides ligeramente aplanados que miden alrededor de 4 centímetros de largo y 2 centímetros de grosor. Se encuentran a cada lado del útero en la pared lateral de la cavidad pélvica. En este se pueden distinguir dos zonas, que es la médula y la corteza. Y por último también el cuerpo lúteo, como se observa en la imagen. La zona externa o corteza consta de un estroma celular compacto que tiene los folículos ováricos. Están formados por redes de fibras reticulares y células fuliformes dispuestas en espirales irregulares. Se puede observar en todas las etapas de su desarrollo y el aspecto de la corteza ovárica depende de la edad de la mujer y de la edad del ciclo ovárico. La zona interna, la médula, consta de tejido conectivo fibroelástico laxo que contiene muchos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios grandes. Eh, Aquí podemos observar el folículo, primordial, folículo primario, folículo secundario y la hormona de la ovulación. El folículo primordial, en el recién nacido, hay unos 400.000, los cuales van disminuyendo hasta desaparecer en la menopausia. Miden alrededor de 4 nanómetros de diámetro. El folículo primario, el óvulo aumenta de tamaño y alrededor de él se forma una membrana de coloración intensa llamada zona pelúcida. Las células fuliformes aplanadas se transforman primero en cúbica y luego en cilíndrica, formando el folículo primario unicelular. El folículo secundario, el estroma granuloso tiene de 8 a 12 capas, aparece en espacios llenos de líquido que luego se fusionan para formar una cavidad llena de líquido folicular llamado antro. El folículo de Graf, el folículo necesita de 10 a 14 días para madurar. Cuando tiene 10 nanómetros más, ocupan todo el grosor de la corteza. El punto donde la capa albugínea y la teca folicular se desplazan se llama estigma. La hormona de la ovulación, los ovarios, además de producir óvulos, producen dos hormonas esteroides sexuales femeninas,
el estrógeno y la progesterona. El estrógeno producido en los folículos en crecimiento favorece el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino y de las glándulas mamarias, mientras que la progesterona producida en el cuerpo lúteo hace que las glándulas endometriales secreten y preparen la mucosa para recibir el óvulo fecundado. La trompa de falopio. Son estructuras pares que se extienden desde los ovarios hasta el útero envuelto en un pliegue peritoneal. Las trompas de falopio tienen varias funciones. Son las encargadas de recibir al óvulo liberado en la ovulación. Proporcionan un medio adecuado para la fecundación del óvulo y la fase inicial de su desarrollo. Proporcionan el óvulo a la cavidad, transportan el óvulo a la cavidad uterina. La trompa de falopio tiene 4 porciones: el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intramural intersticial. El infundíbulo es el extremo en forma de embudo hacia la cavidad peritoneal. Posee prolongaciones llamadas fimbrias, como se puede observar en la imagen, las fimbrias, que se extienden hacia el ovario. La ampolla es el segmento intermedio dilatado de paredes delgadas que comprenden 2/3 de la longitud de la trompa. El istmo es el segmento que ocupa el tercio interno estrecho adyacente al útero. Porción intramural o intersticial es la continuación del conducto a través de la pared uterina. Ahí podemos observar en la imagen la parte de la trompa de falopio. Como son, ahí podemos observar la túnica mucosa, o corion, la franja mucosa, el epitelio, los capilares, la venilla, entre otras. Sus paredes constan de 3 capas, que es la mucosa, muscular y serosa. La mucosa, el revestimiento mucoso se proyecta en pliegues longitudinales, los cuales se ramifican en primario, secundario y terciario, dándole a la luz un aspecto de laberinto. La mucosa consta de un epitelio cilíndrico simple con 2 tipos de células, las células ciliadas y las células en clavijas. Las células ciliadas ayudan al transporte de óvulo y las células en clavija son secretoras y ayudan a la nutrición del óvulo. La muscular consta de una gruesa capa circular interna y una delgada longitudinal externa, pero no hay un límite preciso entre las dos. Las contracciones de esta capa se presentan en forma de ondas peristálticas, ayudan al desplazamiento del óvulo por la trompa hacia la cavidad uterina. La capa serosa es una reflexión del peritoneo que consta de tejido conectivo laxo cubierto de mesotelio. Ahora les seguiré hablando del útero. El útero es el segmento que cubre o une la trompa de falopio a la vagina. Posee paredes gruesas. Es un órgano en forma de pera invertida que cuando no hay embarazo mide alrededor de 7 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor. Tiene 2 porciones, el cuerpo y el cuello. El cuerpo es la porción superior ancha del útero, el cual en su parte más alta, por encima de la trompa, presenta el fondo uterino. El cuello es la porción inferior del útero. El útero, como se puede apreciar en la imagen, presenta 3 capas: la serosa o perímetro, la muscular o miometrio y la mucosa o endometrio. El perimetrio formado de tejido conectivo rodeado por peritoneo. En la parte anterior del útero, que está en contacto con la vejiga.
No hay peritoneo, por lo tanto se llama adventicia. El miom- miometrio, capa gruesa de músculo liso formado por tres capas: longitudinal interna, estrato subvascular, circular media o estrato vascular, longitudinal externa o estrato supravascular. El endometrio está revestido por un epitelio cilíndrico simple con algunas células ciliadas que se imaginan para formar las glándulas endoteliales. Esta contiene una lámina propia gruesa llamada estroma endometrial. La vagina es una vaina fibromuscular que se extiende del cuello uterino al vestíbulo. En condiciones ordinarias está colapsada. Las paredes anterior y posterior están en contacto en las mujeres vírgenes. Está parcialmente cubierta por un pliegue de mucosa llamado igno. Esta consta de tres capas: la mucosa muscular y adventicia, como al igual que la trompa de falopio. La mucosa forma pliegues o arrugas transversales que le ayudan a distenderse y están revestidas por un grueso epitelio plano estratificado no queratinizado. La muscular, esta capa de la vagina está compuesta por fibras musculares lisas dispuestas en ace, una circular interna y una longitudinal externa. La adventicia, delgada capa de tejido conectivo denso que se mezcla con los órganos vecinos. Los genitales externos, tenemos el clítoris, labios mayores, labios menores, y el pezón, y el vestíbulo. El clítoris es el equivalente al pene. Está formado por dos cuerpos eréctiles llamados cuerpos cavernosos que tiene en el grande del clítoris. El clítoris está cubierto por un epitelio plano estratificado no queratinizado, con muchas terminaciones nerviosas sensoriales especializadas. Los labios menores son dos pliegues de mucosa que cubren las paredes laterales del vestíbulo. Están revestidos por un epitelio plano estratificado no queratinizado sin folículo piloso y con muchas glándulas sebáceas. Labios mayores son dos pliegues de piel que cubren por fuera los labios menores. En la cara interna carece de folículo piloso y en la cara externa poseen pelos gruesos. En ambas caras hay muchas glándulas sebáceas y sudoríparas. Vestíbulo es el espacio en donde desembocan la vagina y el útero. Está revestido por un epitelio plano estratificado no queratinizado y posee dos tipos de glándulas. Como se pueden observar en la imagen, ahí está cada parte en imagen histológica de los genitales externos. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas que se localizan en el tejido subcutáneo. Se encuentran en ambos sexos y se desarrollan un poco más durante la niñez. En la pubertad crecen rápidamente en la mujer debido sobre todo al tejido adiposo y otros tejidos conectivos, pero muy lentamente en el varón. Las glándulas constan de 15 a 20 lóbulos, cada uno de los cuales es una glándula independiente, con un conducto que desemboca en la punta del pezón. El pezón y la areola. La base de la epidermis en el pezón y la areola está vaginada por papilas dérmicas alargadas, con capilares que llevan sangre hasta cerca de la superficie, lo que produce color rosado en personas blancas. El pezón está cubierto por epitelio plano estratificado con queratina pigmentado. La dermis subyacente se caracteriza por la presencia de papilas dérmicas de longitud poco usual y hace de fibras musculares lisas. La areola es la zona de la piel que rodea la base del pezón. Está pigmentada y contiene glándulas areolales especiales de Montgomery, glándulas grandes y ramificadas que producen pequeñas elevaciones de la superficie de la areola.
También se encuentran glándulas sudoríparas y sebáceas y algunos pelos gruesos. El parénquima el parénquima de las glándulas mamarias presenta cambios estructurales externos que dependen del estado funcional. Ahora iniciaré hablando lo que es el aparato reproductor masculino. Ese también es otro órgano que provee la reproducción y ese es el encargado de producir o aportar los espermatozoides. El aparato reproductor masculino está formado por órganos genitales internos y órganos genitales externos. En los internos tenemos testículos, conductos genitales y glándulas accesorias. En órganos genitales externos tenemos el pene. Dentro de los conductos genitales tenemos túbulo recto, red testicular, conductillo eferente, conducto epididimario, conducto deferente, conducto eyaculador. La glándula accesoria tenemos vesículas seminales, próstata, glándulas vulvouretrales. El testículo. Los testículos son dos órganos ovoides que cuelgan dentro del escroto por debajo del pene. El testículo es una glándula anfícrina doble o mixta en el aspecto funcional. Esto quiere decir que presenta componentes tanto exócrino como endocrino, o sea, mixto. El principal producto exócrino son las células sexuales, función citógena. Los componentes de ese son el parénquima, el túbulo seminífero y estroma, intersticio y la cápsula testicular, como se puede observar en la imagen. Ahí vemos también la túnica aibugínea. La estructura de aquí está la cápsula testicular. Esta tiene tres capas: serosa, aibugínea, vasculosa. Entre la serosa tenemos es la hoja visceral de la vaginal, la capa aibugínea, tejido conectivo denso que rodea a todo el testículo. Envía de su cara profunda tabique intralobulares que terminan en el tabique vertical del mediastino. Capa vascular, formado por vasos sanguíneos que revisten la cara interna de la aibugínea y los tabiques. Aquí vemos los conductos genitales externos masculinos. El túbulo recto es un vértice de cada lobulillo testicular. Los túbulos seminíferos se unen para formar los túbulos rectos. Desaparecen las células espermatogéneas. En este se puede observar en la porción superior izquierda la presencia de un epitelio cúbico acilíndrico simple. Los conductillos eferentes generalmente son de 10 a 15 conductillos que emergen de la región supero-posterior del testículo. Presenta en su mayor parte un epitelio cilíndrico simple. La luz del conducto presenta altura variable debido a la presencia de dos tipos de células. Las células altas cilíndricas poseen cilios y las células cúbicas poseen microvellosidades. Es un órgano tubular. El epididimo, posee, como se puede observar claramente en la imagen, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios, revitiendo el conducto. Delgada lámina propia por fuera del epitelio. Presenta una capa muscular que posee una longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Un conducto deferente es un conducto de pared gruesa y luz estrecha, una mucosa
Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con algunos heterocilios, lámina propia con abundante fibra elástica, submucosa más definida, muscular con 3 capas. Y estas son longitudinal interna, circular media y longitudinal interna. Y por último, la adventicia. Ahí podemos observar en la imagen lo que es la luz, la capa interna o mucosa, la capa media muscular, la capa externa, la adventicia. El conducto eyaculador en un corte se puede observar desde lo más interno a lo más externo siguiente. Epitelio que puede ser cilíndrico simple o pseudoestratificado. Tejido conectivo fibroso subyacente que se fusionan con el estroma del tejido conectivo de la próstata. Las vesículas seminales. Estas están ubicadas detrás de la próstata. Es un divertículo alargado fresuoso que sale del conducto deferente de la terminación de la porción ampular. En este podemos observar las 3 capas básicas, que son la mucosa, muscular y adventicia. En la mucosa se puede observar epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado. Estos secretan globulina, ácido ascórbico, fructosa, prostaglandina. La muscular tenemos capa circular interna, capa longitudinal externa y por último todo el tejido conectivo liso que sobra es la adventicia. La próstata constituida por un conjunto de 30 a 50 glándulas túbulos alveolares dispuestas de manera concéntrica alrededor de la uretra cuando ésta se origina de la vejiga. Esta posee cápsula, estroma y parénquima, o sea que es un órgano encapsulado. La cápsula de esta es fibroelástica con fibras musculares lisas en la cara interna y un abundante plexo venoso. El estroma, fibroelástico con bandas de fibras musculares lisas. Y el parénquima, formado por glándulas tuboalveolares, posee un epitelio que varía de cúbico a cilíndrico simple o a pseudoestratificado. Esta está la secreción que se observa como un líquido lechoso rico en enzimas como las fibrolicinas y la fosfatasa ácida. El contenido secretado puede calcificarse formando los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Las glándulas bulbouretrales o glándula de Cooper. Esta está ubicada por detrás y a cada lado de la uretra membranosa. Son glándulas tubuloalveolares compuestas como conducto que desemboca en la uretra peniana. Esta posee lo que es la cápsula y parénquima. La cápsula de esta es tejido conectivo con fibras musculares esqueléticas en la superficie externa. De la cápsula parte tabiques que dividen las glándulas en los bulillos. El parénquima, esta glándula posee un epitelio que puede ser cúbico o cilíndrico simple en la porción secretora. En el conducto, el epitelio de tipo pseudoestratificado. Esta fue mi presentación. Gracias por su atención.